Cuando nosotros emprendemos un proyecto, ya sea un proyecto personal o un proyecto dentro de nuestro trabajo, algo importante es establecer cuánto tiempo podrá durar este proyecto, qué actividades tendremos y sobre todo buscar que estos elementos que estamos haciendo sean lo más realistas posible. ¿Cómo logramos esto? A través de un cronograma. El cronograma es una de las herramientas de gestión de proyectos más utilizadas y sobre todo más útiles para poder establecer y para poder llevar un control de nuestro proyecto. En este video analizaremos 5 pasos para poder crear cronogramas que sean efectivos y que realmente reflejen la realidad. Ahora revisemos justamente el cronograma. ¿Cómo creamos un cronograma? ¿Qué necesitamos tener en cuenta? ¿Y cuáles son los pasos para la creación de un cronograma efectivo? En primer lugar, el primer paso que necesitamos hacer siempre cuando pensemos en un cronograma será definir el alcance. ¿Qué significa definir el alcance? Cuando nosotros pensemos en el cronograma, vamos a pensar que para poder crear un cronograma y antes de poder crear el cronograma, es necesario tener un alcance claro. Necesitamos tener un acuerdo entre nuestro cliente y nosotros sobre lo que se va a generar. Consideremos el siguiente ejemplo. Pensemos que nosotros hemos sido contratados para construir una casa. Una casa puede tener diferentes características. Puede ser una casa de un piso, puede ser una casa de 2 pisos, una casa grande, una casa pequeña. Es imposible crear un cronograma si no tenemos primero claramente identificado cuál es el alcance. Y cuando pensemos en el alcance, vamos a pensar que necesitamos tener claramente definidos cuáles son los requisitos que vamos a cumplir, que esta casa va a tener. Y estos requisitos tienen que ser aprobados. ¿Quién aprueba estos requisitos? Lo aprueba el cliente. De tal forma que antes de crear un cronograma, lo primero es establecer y tener claramente identificado qué es lo que se va a hacer. Con el cliente nos sentamos, conversamos, establecemos los requisitos y definimos qué cosa es lo que se va a construir. Una vez que tenemos claramente identificado el alcance, recién en este momento podemos pensar en el cronograma. Si hacemos al revés, si primero planteamos el cronograma y después definimos el alcance, nuestro cronograma tendrá muchísimas variaciones, porque el alcance es la base fundamental sobre la cual realizaremos este proyecto. Una vez que hemos hablado con nuestro cliente, una vez que tenemos claramente identificado qué es lo que vamos a hacer, lo siguiente ya es establecer y definir cuál es el trabajo que necesitamos realizar. De esta manera, vamos a ver cuál es el trabajo que necesitamos realizar para poder cumplir con este alcance. ¿Y cómo podemos saber cuál es el trabajo que necesitamos realizar para crear este alcance? A través de una herramienta muy utilizada en la gestión de proyectos, que es la estructura de desglose de trabajo, también conocido como EDT. ¿Cómo funciona un EDT? Nosotros tenemos aquí una casa. Esta casa es la que hemos quedado, tanto el cliente tenía idea de una casa, que es justamente esta, y nosotros, que somos el director del proyecto, vamos a crear esta casa. De tal forma que hay una idea compartida de la casa que se va a hacer. Tanto el cliente como nosotros tenemos claramente identificado que lo que se va a hacer es la casa. Por eso definimos el alcance. Tenemos que estar claro qué es lo que se va a generar y que las expectativas del cliente sean las que nosotros vamos a hacer realidad a través de nuestro trabajo. La estructura de desglose de trabajo, EDT, lo que hace es desglosar a este proyecto tan grande, porque construir la casa es un proyecto muy grande, en elementos más pequeños. Estos elementos son justamente los primeros entregables. Para construir una casa tiene diferentes elementos. Va a tener una parte de obra gris, que es justamente todo lo que tiene que ver con las paredes, la fundición, el techo, la estructura. Va a tener una parte eléctrica, que son justamente la iluminación, el cableado eléctrico, etcétera. Y finalmente, también va a tener una parte hidrosanitaria, que tiene que ver con la conexión de agua, servicio sanitario, etcétera. Estos elementos son más pequeños, pero aún así necesitan desglosarse más. La obra gris va a tener diferentes elementos. Como hemos visto, va a tener cimientos, estructura, paredes, etcétera. Nosotros vamos a desglosar todos los elementos de nuestro proyecto, de tal forma que tenemos algo como lo que vemos. El objetivo de la EDT es mostrar el 100% de la casa a través de esto. Todo el trabajo que vamos a requerir hacer para la casa tiene que reflejarse justamente en esta EDT. Y algo importante es que estos elementos que vemos al final
son conocidos como paquetes de trabajo. ¿Y qué es un paquete de trabajo? Un paquete de trabajo es un conjunto de actividades. La creación de los cimientos va a tener una serie de actividades para poder tener los cimientos listos de la casa. De la misma forma, la estructura y las paredes y todos los elementos que vemos acá tendrán diferentes actividades. De esta forma, la EDT me ayuda a ver cuál es el trabajo que tenemos que realizar. Recuerda que si quieres profundizar estos temas, quieres conocer cómo definir correctamente el alcance bajo estándares internacionales, cómo puedes realizar una planificación completa de un proyecto, dentro de marcocalle.com tenemos el curso de gestión de proyectos desde cero. En este curso se aborda todo el tema de gestión de proyectos desde el inicio hasta su cierre, basado justamente en estándares internacionales. El enlace lo podrás encontrar justamente en la descripción de este video. Ahora revisemos nuestro siguiente punto. Una vez que nosotros ya hemos llegado a un acuerdo con el cliente y sabemos cuál es el alcance de nuestro proyecto, adicionalmente, ya hemos desglosado todo ese proyecto en elementos más pequeños a través del EDT. El tercer paso será el de identificar las actividades. ¿A qué hace referencia esto? Vamos a identificar las actividades necesarias para completar el trabajo que ha sido definido. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué necesitamos revisar acá? Para identificar estas actividades, lo que hacemos será básicamente que nosotros, como hemos visto antes, definir cuáles son justamente estos paquetes de trabajo. Cada paquete de trabajo está compuesto por una serie de actividades, de tal forma que completar esas actividades completaría este paquete de trabajo. ¿Cómo logramos identificar estas actividades? Lo que hacemos es reunirnos con nuestro equipo y básicamente con el equipo definimos y decimos cosas como, por ejemplo, para crear los cimientos, ¿qué actividades requerimos? Y habrán personas que me digan, por ejemplo, necesitamos realizar excavación, necesitamos hacer vigas, necesitamos compactar o necesitamos hacer una fundición. Todos estos elementos son las actividades, aquí vamos a poner actividades necesarias para crear este paquete de trabajo que es la cimentación. Todos estos paquetes de trabajo que están dentro del EDT van a tener una serie de actividades. Nosotros tendremos que ir identificando cuáles son esas actividades para cada uno de los paquetes de trabajo. Y ese es nuestro tercer paso, identificar todas las actividades necesarias para crear este proyecto. Y esto nos lleva a nuestro cuarto paso, el cual es estimar. ¿Qué vamos a estimar? Vamos a estimar la duración de ¿qué? De las actividades. Como nosotros vemos, nuestro primer paso ha sido identificar cuál es el alcance. Luego, ¿qué trabajo necesitamos para cumplir el alcance? ¿Qué actividades son las que necesitamos realizar? Y ahora vamos a estimar la duración de estas actividades. ¿Cómo podemos estimar la duración de las actividades? Para hacer eso, primero necesito saber cuáles son las actividades que tengo en proyecto. Todas las actividades. Y la estimación va a basarse en dos elementos. La estimación, vamos a poner aquí estimación, va a ser de cada una de las actividades. Por ejemplo, en el caso de la excavación. ¿Cómo puedo saber cuánto tiempo durará la excavación para hacer los cimientos de esta casa? Lo que hago es reunirme con el equipo y con ellos converso y digo, ¿cuánto tiempo podría durar esto? Y con base en la experiencia, podré sacar una fecha, un tiempo estimado. Otra forma es a través de datos. Los datos son fundamentales y me pueden ayudar. Si yo tengo varios proyectos realizados que son similares, haciendo actividades similares, todos esos datos los he ido recopilando, puedo hacer un análisis de datos que me permita calcular cuánto tiempo tomará hacer este trabajo de excavación. De tal forma que nosotros estimamos a través de la experiencia o a través de los datos. ¿Qué logramos a través de esto? Logramos poder tener acá un tiempo de duración de cada una de estas actividades. Y este tiempo de duración es justamente nuestra estimación. Entre más precisa sea nuestra estimación, más real será nuestro cronograma. Y esto es fundamental. Es muy importante que nosotros definamos todas las actividades que va a tener o van a ser necesarias para crear el trabajo que hemos establecido, que se va a realizar, y lograr que cada una de estas estimaciones sean realistas.
¿Y cómo logramos que sean realistas? A través de tener estimaciones que sean precisas. Si las estimaciones son precisas, nuestra estimación y nuestro cronograma estará mucho más apegado a la realidad. Una vez que hemos visto esto, ¿cuál es nuestro quinto paso? Nuestro quinto paso es justamente el de secuenciar las actividades. ¿Cómo secuenciamos estas actividades? Vamos a poner aquí porque este es nuestro último paso. Secuenciar las actividades significa básicamente que nosotros tenemos que poner un orden a estas actividades. Nosotros acá tenemos las actividades, pero necesitamos saber si esta es la actividad 1, esta es la actividad 2, esta es la actividad 3, esta es la actividad 4. Esto nos permite poder definir y poder crear un orden lógico. Para poder secuenciar las actividades necesitamos pensar, en primer lugar, en un orden lógico. ¿Qué actividad va primero? ¿Qué actividad va después? Por ejemplo, primero tengo que excavar para luego hacer una compactación. Tengo que generar las vigas para luego poder fundir la losa. Hay un orden lógico. También pueden seguir una dependencia o que necesitemos tomar en cuenta dependencias. Las dependencias son, por ejemplo, no puedo hacer una compactación si no tengo primero hecho una excavación. Hay una dependencia, dependo de esta actividad. Primero tiene que estar una para poder continuar. De esta manera, nosotros vamos a crear justamente esta secuencia tomando en cuenta estos dos elementos, el tema de lógica, un orden lógico que siguen las cosas y las dependencias que pueden existir entre las diferentes actividades. Con esto nosotros vamos a tener ya un diagrama de Gantt. ¿Por qué? Porque nosotros tendremos las actividades, aquí vamos a tener actividad tal, en un orden lógico, tenemos la duración de la actividad, que puede durar cada una porque ya hemos hecho una estimación, y como hemos hecho una secuencia, también nosotros sabemos qué cosa o cuándo puede iniciar una actividad y cuándo puede iniciar otra. Con esta forma o de esta manera tendremos nuestro diagrama de Gantt, que básicamente es nuestro cronograma. Y lo que hacemos es tomar cualquier programa, puede ser Excel, puede ser MS Project, y pasamos esto que hemos realizado a nuestro project y tendremos nuestro cronograma completo. A través de estos pasos, nosotros podemos crear un cronograma que sea efectivo, que sea realista y finalmente, un cronograma que sea útil, porque realmente refleja la realidad. De esta manera concluimos esta clase. Saludos y nos vemos en la próxima sesión.